Lección 1. Diversión en la playa. ¿Está el agua lo suficientemente caliente para nadar? Muchos niños aprenden a nadar en la playa y disfrutan jugando en el agua. Sí, se siente perfecto. Ver a los niños chapotear me trae tantos recuerdos alegres de mi infancia. Entiendo lo que quieres decir. La playa es un lugar maravilloso para que las familias creen recuerdos inolvidables. Exactamente. Aprender a nadar en el océano es una habilidad fundamental, y es fantástico que los niños tengan esa oportunidad aquí. Claro, además jugar con las olas puede ser divertidísimo, es como un parque de juegos natural. Por supuesto, anima a los niños a ser activos y aventureros, lo cual es fantástico para su desarrollo. Y no olvidemos lo refrescante que es sumergirse en el agua fría en un día caluroso. Sí, es la manera perfecta de combatir el calor mientras disfrutas de la belleza de la naturaleza. Sin duda, la playa es un lugar mágico para relajarse y divertirse. Lección 2. Búsqueda de apartamento. ¿Qué tipo de apartamento buscas? Espero encontrar uno de una habitación que sea acogedor y agradable. ¡Qué bien! Los apartamentos de una habitación pueden ser perfectos para crear un espacio personal y, al mismo tiempo, práctico. Exactamente. Quiero un lugar donde me sienta cómodo y como en casa, sobre todo después de un largo día. Sí, y tener un ambiente acogedor puede mejorar mucho tu bienestar general. ¿Qué comodidades esperas? Me encantaría una unidad con buena luz natural y tal vez incluso un pequeño balcón para que entre un poco de aire fresco. Suena perfecto. Un balcón puede ser un lugar ideal para tomar un café por la mañana o relajarse por la noche. Por supuesto, también creo que tener un supermercado cerca sería conveniente para las necesidades diarias. Claro, estar cerca de los servicios puede hacer la vida mucho más fácil y agradable. Estoy de acuerdo. Me emociona empezar esta búsqueda y encontrar un lugar donde realmente me sienta como en casa. Lección 3. Recuerdos de la infancia. Cuando yo era un niño, él me puso un palo en la lengua y me iluminó la boca con su linterna. Parecía bastante serio mientras lo hacía. Menuda experiencia. Fue durante una visita al médico. Sí, lo fue. Recuerdo que estaba nerviosa, pero era solo una revisión dental de rutina. Me lo imagino. Esos momentos pueden ser intimidantes para los niños, pero son importantes para nuestra salud. Exactamente. Creo que esas primeras experiencias me ayudaron a comprender la importancia del cuidado dental. Sí, es fundamental inculcar buenos hábitos desde pequeños, aunque las visitas puedan dar un poco de miedo. Claro, ahora agradezco esos chequeos y la importancia de cuidar mis dientes. ¡Qué gran perspectiva! Es curioso cómo los miedos infantiles pueden convertirse en valiosas lecciones a medida que crecemos. Sin duda, esos recuerdos moldean nuestra identidad y nuestra forma de abordar la salud como adultos. Lección 4. Desarrollo de aplicaciones móviles. Nos gustaría co-crear una nueva aplicación móvil para nuestro mercado objetivo, ya que es una oportunidad emocionante para nosotros. Suena genial. Colaborar en una aplicación puede realmente involucrar a nuestra audiencia y brindarles herramientas útiles. Por supuesto, es importante comprender las necesidades y preferencias de nuestros usuarios para crear algo valioso.
Exactamente. Realizar encuestas o grupos focales podría ayudarnos a recopilar información antes de comenzar el proceso de desarrollo. Excelente idea. Los comentarios de los usuarios potenciales nos ayudarán a diseñar funciones que les resulten atractivas. Sí, y también garantizará que cumplamos con sus expectativas desde el principio. ¿Qué características crees que deberíamos priorizar? Creo que la navegación fácil de usar y los elementos interactivos deben ser las máximas prioridades para mejorar su experiencia. Por supuesto, una experiencia fluida puede marcar la diferencia en la retención y satisfacción del usuario. Estoy entusiasmado por el impacto potencial que esta aplicación podría tener en nuestra comunidad y cómo podría elevar nuestra marca. Lección 5. La narrativa de la libertad. Es fascinante pensar en la libertad que ha alcanzado. Su historia no es una crónica árida de hechos oscuros de las polvorientas bibliotecas de la historia. Por supuesto, su trayectoria es vibrante y llena de vida, y refleja las luchas y los triunfos que forjaron su identidad. Exactamente. Es inspirador ver cómo sus experiencias conectan con tanta gente, haciendo que la historia se sienta relevante y viva. Sí, su narrativa habla al corazón, recordándonos que la historia no se trata solo de fechas y eventos, sino de experiencias humanas reales. En efecto, cuando nos adentramos en historias como la suya, podemos conectar con el pasado de forma significativa y comprender las lecciones que nos ofrece. Que es cierto, nos anima a reflexionar sobre nuestra propia trayectoria y las libertades que a veces damos por sentadas. Sí, al compartir su historia, no solo honramos su legado, sino que también inspiramos a las futuras generaciones a continuar la lucha por la libertad. Por supuesto, es un poderoso recordatorio de la importancia de contar historias para preservar nuestra historia y cultura. Creo que a través de las historias podemos encontrar puntos en común y fomentar la empatía entre diferentes comunidades. Lección 6. Cocinar juntos. Claro, podrías picar las cebollas. Tengo una receta en mente que quedará deliciosa con ellas. Claro, empezaré con eso. Enseguida, la cebolla fresca siempre le da un sabor buenísimo a los platos. De verdad que sí. Me encanta cómo pueden transformar una comida, haciéndola mucho más aromática y apetitosa. Por supuesto, además, cocinar juntos siempre es divertido, hace que el proceso se sienta más como una experiencia compartida. Sí, es una excelente manera de conectar mientras hacemos algo productivo. ¿Qué planeas hacer? Estaba pensando en una sopa de verduras abundante, es perfecta para este clima frío. Suena perfecto. Qué ganas de disfrutar de una sopa caliente juntos. Yo también. Cocinar no se trata solo de la comida, se trata de crear recuerdos en la cocina. Exactamente. Me encanta cómo las comidas preparadas con cariño pueden unir a las personas. Lección 7. Habilidades de supervivencia. Sobrevivieron cazando y recolectando en todo el continente, incluso en las zonas desérticas donde la supervivencia es un reto. Es increíble. Pone de relieve la resiliencia y adaptabilidad de esas comunidades a lo largo de la historia. Por supuesto, tuvieron que confiar en su conocimiento de la tierra y sus habilidades para encontrar alimento y refugio. Sí, es fascinante pensar en lo diferentes que eran sus vidas en comparación con las nuestras hoy.
Claro, me hace apreciar las comodidades que tenemos y al mismo tiempo respetar su ingenio. Exactamente. Sus historias nos recuerdan la importancia de comprender nuestro entorno y conectar con la naturaleza. Por supuesto, esas habilidades de supervivencia son atemporales y aún pueden ser relevantes hoy en día, especialmente en las aventuras al aire libre. Estoy de acuerdo. Es crucial que aprendamos del pasado y apliquemos esas lecciones a nuestra vida moderna. Bien dicho, podemos inspirarnos en su resiliencia y aprender a valorar más nuestros recursos. Lección 8. Planes de viaje. Claro, he estado buscando vuelos y alojamiento asequibles para nuestro próximo viaje. Genial. Encontrar buenas ofertas puede marcar una gran diferencia en nuestro presupuesto de viaje. Exactamente. Quiero asegurarme de que nos sobre suficiente para actividades y experiencias cuando lleguemos. Claro, se trata de equilibrar los gastos y, al mismo tiempo, disfrutar de todo lo que el destino ofrece. Totalmente de acuerdo. ¿Has encontrado alguna opción prometedora hasta ahora? Sí, encontré algunos vuelos asequibles y un pequeño hotel estupendo, con buenas críticas y ubicación céntrica. Suena perfecto. Estar en una ubicación céntrica facilitará mucho la exploración. Por supuesto, además, nos da la oportunidad de sumergirnos en la cultura local. Exactamente. Tengo muchas ganas de ver qué aventuras nos esperan en este viaje. Lección 9. Recordando a los héroes. Era un general y hablaba con suavidad y reverencia cuando describía la muerte de un gran héroe. Eso siempre me conmovió. Es una forma conmovedora de honrar la memoria de alguien. Demuestra un profundo respeto por sus sacrificios y contribuciones. Por supuesto, esos momentos nos recuerdan la importancia de reconocer a los héroes de nuestras vidas, tanto del pasado como del presente. Sí, es crucial celebrar sus legados, pues nos inspiran a esforzarnos por alcanzar la grandeza en nuestras propias vidas. Exactamente. Sus historias suelen estar llenas de valentía y resiliencia, lo que puede motivarnos en momentos difíciles. Estoy totalmente de acuerdo. Reflexionar sobre sus acciones nos ayuda a apreciar los valores de la valentía y el sacrificio. En efecto, es un recordatorio de que cada generación tiene héroes que marcan el curso de la historia. Sí, siempre debemos esforzarnos por aprender de sus experiencias y honrar su memoria con nuestras acciones. Bien dicho, sigamos sus lecciones e inspiremos a otros a hacer lo mismo. Lección 10. Beneficios de la jardinería. De verdad que lo es. Además, la jardinería también es un gran alivio del estrés. Excavar la tierra tiene algo terapéutico. Por supuesto, estar en la naturaleza realmente ayuda a despejar la mente y rejuvenecer el espíritu. Sí, ver crecer y florecer las plantas da una sensación de logro y conexión con la vida. Exactamente, es gratificante cultivar algo y ver los frutos de tu trabajo, tanto literal como figurativamente. Claro, la jardinería también nos anima a relajarnos y apreciar las cosas sencillas de la vida. Estoy totalmente de acuerdo. Es una forma maravillosa de desconectar de la tecnología y reconectar con la naturaleza. Por supuesto,
Además, cultivar tus propias verduras también puede ser una excelente manera de comer más sano. Sí, los productos frescos del huerto saben mucho mejor que los comprados. Exactamente. Es un pasatiempo gratificante que beneficia tanto nuestra salud mental como nuestra alimentación. Lección 11. El legado del jazz. Aunque Billie Holiday ya no está viva, muchos grandes músicos de jazz siguen teniendo impacto hoy en día. Es cierto, su legado sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas del jazz. Por supuesto, la emoción y la profundidad que le dio a su música marcaron un hito que muchos aún luchan por alcanzar. Sí, es fascinante ver cómo evoluciona el jazz sin perder de vista las raíces de leyendas como ella. Exactamente. Los músicos de hoy fusionan el jazz tradicional con influencias modernas, creando algo fresco y emocionante. Es una fusión hermosa. El jazz tiene una increíble capacidad de adaptación, manteniendo su esencia. Sin duda, la naturaleza improvisada del jazz lo mantiene dinámico y atractivo tanto para los músicos como para los oyentes. Por supuesto, me encanta descubrir nuevos artistas y escuchar cómo interpretan la tradición del jazz. Yo también. Es un recordatorio de que la música es un arte vivo que sigue creciendo y conectando con personas de todo el mundo. Lección 12. Una experiencia hotelera. Robinson se vio obligado a alojarse en un hotel exclusivo para personas de color y se creía que allí habría mayores posibilidades de seguridad. Esa es una realidad angustiosa. Pone de relieve las dificultades que muchos enfrentaron durante esa época en busca de derechos básicos y dignidad. Por supuesto, un hotel debería ser un lugar de confort, no un recordatorio de la segregación y la desigualdad. Exactamente. Es importante recordar estos contextos históricos para comprender cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer. Sí, historias como la de Robinson nos recuerdan la resiliencia que demostraron las personas ante la adversidad. Estoy de acuerdo. Es crucial honrar esas experiencias y aprender de ellas para evitar que la historia se repita. Sin duda, al compartir estas narrativas, podemos fomentar la empatía y la concienciación en las futuras generaciones. Por supuesto, es un poderoso recordatorio de la importancia de la igualdad y la justicia para todas las personas. Bien dicho, debates como este pueden inspirar el cambio y promover el entendimiento entre comunidades diversas. Lección 13. Consejos de compra. Veamos qué me llama la atención hoy en la tienda. Recuerden considerar el diseño y la funcionalidad de los artículos que necesitamos. ¡Qué buen enfoque! Es importante encontrar cosas que no solo luzcan bien, sino que también cumplan su función. Por supuesto, un artículo bien diseñado puede mejorar nuestra experiencia, ya sea ropa o decoración del hogar. Exactamente. Siempre intento elegir prendas que sean elegantes y prácticas, sobre todo para el día a día. Sí, es como encontrar el equilibrio perfecto entre estética y utilidad. ¿Qué esperas encontrar hoy? Estoy buscando nuevos aparatos de cocina que puedan hacer que cocinar sea más fácil y agradable. Suena divertido. Un buen aparato puede agilizar el proceso de cocción y despertar la creatividad en la cocina.
Por supuesto, estén atentos a cualquier innovación que nos llame la atención. Claro, me encanta descubrir nuevas herramientas que hagan nuestras aventuras culinarias aún más emocionantes. Lección 14. Entendiendo las vacunas. Una vacuna puede prevenir la enfermedad inyectando a la persona algunos gérmenes debilitados que causan la enfermedad. Correcto. Es fascinante cómo funcionan las vacunas, entrenando a nuestro sistema inmunitario para que reconozca y combata las infecciones. Exactamente. La ciencia que lo respalda es extraordinaria y ha salvado innumerables vidas a lo largo de los años. Sí, la vacunación ha desempeñado un papel crucial en el control de brotes y la protección de la salud pública. Es sorprendente pensar en cómo una simple inyección puede brindar una protección tan poderosa a las personas y a las comunidades. Por supuesto, la educación sobre las vacunas es esencial para disipar mitos y animar a la gente a vacunarse. Sí, comprender los beneficios puede ayudar a aumentar las tasas de vacunación y mejorar la salud general. Por supuesto, es un esfuerzo colaborativo para garantizar la seguridad y la salud de todos en nuestras comunidades. Bien dicho, promover la concienciación y el acceso a las vacunas es vital para construir un futuro más saludable. Lección 15. Pasatiempos e intereses. Sí, me encanta pintar y tejer en mi tiempo libre, ¿y a ti? Suena genial. Me encanta la fotografía y explorar nuevos lugares, capturando momentos a medida que avanzo. La fotografía es una forma hermosa de expresar la creatividad. ¿Tienes algún tema favorito que te guste fotografiar? Me encanta capturar paisajes, especialmente durante el amanecer y el atardecer, cuando los colores son tan vibrantes. Esos momentos son mágicos. Me imagino lo gratificante que debe ser congelarlos en el tiempo. Por supuesto, cada foto cuenta una historia y me trae recuerdos de las experiencias que viví al tomarlas. Eso es lo que me encanta del arte, ya sea pintura o fotografía, nos permite compartir nuestras perspectivas. Exactamente, es una forma de conectar con los demás y expresar emociones que a veces las palabras no pueden expresar. Bien dicho, creo que deberíamos planear un día creativo juntos, combinando nuestras aficiones para inspirarnos. Lección 16. Necesidades de comestibles. Y un poco de pan, ¿y tú? Necesito fruta, queso, yogur y algo para picar para la semana. Parece una lista muy completa. Las frutas frescas son esenciales para un refrigerio saludable. ¿Qué planeas comprar? Estoy pensando en manzanas, plátanos y quizás algunas bayas para variar. Son perfectas para desayunar o para picar algo rápido. Excelentes opciones. Me encanta añadirle frutos rojos al yogur. Es un capricho delicioso y nutritivo. Sí, y el queso combina bien con la fruta, lo que lo convierte en una combinación perfecta para una comida ligera o un refrigerio. Por supuesto, también me gusta tener frutos secos a mano para tener un extra de energía durante el día. ¡Qué buena idea! Los frutos secos son muy versátiles y están repletos de nutrientes. Tendremos una selección muy completa. Claro, asegurémonos de tener todo lo necesario para que nuestras comidas sean interesantes y saludables esta semana. De acuerdo, una buena variedad nos motiva a cocinar y disfrutar de nuestras comidas.
Lección 17. Caos y orden. La fuerza es necesaria para contener el caos que la injusticia y lo irracional a menudo introducen en la sociedad. Esa es una afirmación profunda. Pone de relieve la lucha constante entre mantener el orden y abordar las desigualdades. Exactamente. A veces se requiere acción colectiva y un liderazgo firme para fomentar una sociedad justa y equitativa. Sí, es importante oponernos a la injusticia, pero también debemos abordarla con sabiduría y estrategia. Por supuesto, equilibrar la fuerza con la compasión puede generar un cambio duradero e inspirar esperanza. Estoy totalmente de acuerdo. Es un recordatorio de que, si bien debemos luchar contra el caos, también debemos promover la comprensión y el diálogo. Sin duda, conversar sobre estos temas puede salvar distancias y fomentar la unidad. Exactamente. Juntos, podemos trabajar por un futuro más equitativo, donde la voz de todos sea escuchada y valorada. Bien dicho, es nuestra responsabilidad contribuir a ese cambio y apoyarnos mutuamente en el proceso. Lección 18. Marcar la diferencia. Estoy totalmente de acuerdo. Juntos podemos marcar la diferencia, sobre todo si unimos esfuerzos y recursos. Por supuesto, la acción colectiva amplifica nuestras voces y aumenta nuestro impacto en los temas que nos preocupan. Sí, es inspirador ver cómo las comunidades pueden unirse para generar un cambio positivo y apoyarse mutuamente. Por supuesto, ya sea a través del voluntariado, la defensa de causas o simplemente difundiendo información, cada pequeña contribución cuenta. Exactamente, cada acción, por pequeña que sea, contribuye a un movimiento mayor de progreso. Me encanta esa perspectiva. Es inspirador saber que todos podemos contribuir a un futuro mejor. Sí, y encontrar personas con ideas afines con las que colaborar puede hacer que el proceso sea aún más gratificante. Por supuesto, juntos, podemos superar los desafíos e inspirar a otros a unirse a la causa. Bien dicho, sigamos apoyándonos mutuamente y esforzándonos por lograr un cambio positivo en nuestras comunidades. Lección 19. Cocinar juntos. ¡Qué inteligente! Entonces, ya empiezas a cocinar. Sí, tengo muchas ganas de empezar. Cocinar juntos puede ser una experiencia muy divertida y entretenida. Por supuesto, es una excelente manera de conectar y compartir nuestras habilidades culinarias mientras creamos algo delicioso. Estoy totalmente de acuerdo. Además, siempre es un placer disfrutar de una comida que hemos preparado nosotros mismos. Exactamente. ¿Tienes alguna receta específica en mente para la sesión de cocina de hoy? Estaba pensando en hacer un plato de pasta con verduras frescas y una salsa ligera. Será saludable y sabroso. Suena perfecto. Me encanta cómo la pasta puede ser tan versátil y adaptarse fácilmente a diferentes sabores. Sí, y lo mejor es que podemos personalizarlo según los ingredientes que tengamos. Tengo muchas ganas de ver cómo queda. Cocinar puede ser un proceso muy creativo y estoy deseando disfrutar del resultado. Lección 20. Desafíos climáticos. En el valle, la precipitación media es de solo un par de pulgadas al año. También es uno de los lugares más calurosos de la región.
Esto supone un gran reto para cualquiera que viva allí. Debe dificultar enormemente la agricultura y el mantenimiento de los cultivos. Exactamente. La falta de agua puede afectar gravemente la agricultura y los medios de vida, provocando escasez de alimentos. Sí, y es un duro recordatorio de la importancia de las prácticas sostenibles para gestionar los recursos hídricos de manera eficiente. Por supuesto, las comunidades en estas zonas necesitan innovar y adaptarse para sobrevivir en condiciones adversas. Es fascinante cómo algunas personas desarrollan técnicas para conservar agua y maximizar lo poco que reciben. Por supuesto, esas adaptaciones son esenciales para la resiliencia ante los desafíos climáticos. Es un recordatorio de que todos tenemos un papel que desempeñar a la hora de abordar los problemas climáticos y apoyar a las comunidades afectadas. Bien dicho, juntos podemos promover la concienciación y abogar por soluciones sostenibles para proteger nuestro planeta. Lección 21. Exploración de París. Por supuesto, en Francia tienes que visitar París y explorar el Museo del Louvre, es un tesoro de arte e historia. Por supuesto, el Louvre es un icono, y estoy deseando ver las obras maestras que alberga, como la Mona Lisa. Sí, la experiencia de recorrer esos antiguos pasillos es como retroceder en el tiempo. Sin duda, también me entusiasma descubrir las obras menos conocidas y la hermosa arquitectura del museo. Exactamente, cada rincón del Louvre tiene su propia historia y es una excelente manera de sumergirnos en la cultura. Y después del museo podremos pasear por el río Sena y disfrutar del ambiente parisino. Suena perfecto. El encanto de París es inigualable, sobre todo cuando estás rodeado de tanta belleza. Sí, tengo muchas ganas de disfrutar de unos deliciosos pasteles franceses mientras exploramos. Yo también. Será una aventura inolvidable llena de arte, historia y delicias culinarias. Lección 22. Opciones de café. Puede elegir entre una cafetera de prensa francesa, de vertido o de goteo. Cada método ofrece un perfil de sabor único. Excelente punto. Me encanta cómo cada técnica de preparación puede cambiar por completo el sabor y el aroma del café. Exactamente. La prensa francesa es conocida por su sabor rico y con cuerpo, tan apreciado por muchos amantes del café. Sí, y el método de vertido permite un mayor control sobre el proceso de preparación, lo que puede resaltar notas específicas en el café. Claro, es casi una forma de arte, donde el barista puede demostrar su habilidad para preparar la taza perfecta. Totalmente de acuerdo. Y luego está la cafetera de goteo, que es práctica para preparar cantidades más grandes. Por supuesto, es perfecto para las mañanas en las que necesitas varias tazas para aguantar el día. Cada método tiene su encanto, y creo que realmente depende de la ocasión y del estado de ánimo. Claro, es divertido experimentar con diferentes técnicas para descubrir cuál se adapta mejor a tu gusto. Lección 23. Días festivos canadienses. El 1 de julio es el Día de Canadá, un momento para celebrar y reflexionar sobre la historia del país. Así es. Es una ocasión maravillosa llena de fuegos artificiales, desfiles y eventos comunitarios. Por supuesto, es un día en el que los canadienses se reúnen para celebrar su cultura y su herencia.
Y luego, en septiembre, se celebra el Día del Trabajo, que honra las contribuciones de los trabajadores en diversos campos. Exactamente. El Día del Trabajo marca el final del verano para muchos, convirtiéndolo en un momento de relajación y reuniones familiares. Sí, es interesante cómo estas festividades reflejan los valores y la historia de Canadá. Sin duda, cada celebración ofrece una forma única de apreciar las diversas culturas que conforman la nación. Por supuesto, es fantástico ver a las comunidades unirse en la celebración, creando un sentido de pertenencia y orgullo. Estoy de acuerdo. Estas fiestas nos recuerdan nuestra historia compartida y la importancia de celebrar juntos. Lección 24. Presentación del producto. Por supuesto, es una plataforma fantástica para mostrar mis productos y llegar a clientes potenciales eficazmente. Genial. Usar las redes sociales puede ayudarte a ampliar tu audiencia y aumentar tu visibilidad. Exactamente. Permite la interacción directa con los clientes, lo que genera confianza y lealtad. Sí, interactuar con tu audiencia a través de publicaciones e historias puede crear una conexión más personal. Sin duda, los comentarios de los clientes también pueden ayudar a mejorar los productos y adaptar las ofertas a sus necesidades. Por supuesto, es como conversar con tu audiencia, lo cual es fundamental para el crecimiento. Estoy entusiasmado por ver cómo este enfoque puede impactar positivamente en mi negocio y conectarme con más personas. Sin duda, es un momento emocionante para explorar nuevas vías de creatividad y conexión. Estoy de acuerdo. Hagamos una lluvia de ideas para aprovechar esta oportunidad al máximo. Lección 25. Soluciones políticas. Esta situación sigue siendo una violación del derecho internacional y solo puede resolverse a nivel político. Ese es un punto importante. Enfatiza la necesidad del diálogo y la negociación entre las naciones. Exactamente. Comprender diferentes perspectivas es crucial para encontrar puntos en común y resolver conflictos. Sí, es importante que los líderes participen en debates constructivos para fomentar la paz y la cooperación. Por supuesto, las soluciones políticas requieren paciencia y compromiso de todas las partes involucradas. Sin duda, es un recordatorio de que la diplomacia suele ser el mejor camino hacia soluciones duraderas. Estoy de acuerdo. La colaboración puede generar soluciones sostenibles que beneficien a todos. Por supuesto, es fundamental que las sociedades colaboren para defender la justicia y la equidad a escala global. Bien dicho, defender soluciones pacíficas puede generar un efecto dominó que inspire a las generaciones futuras. Lección 26. Disposición de la cocina. El comedor está junto a la cocina, lo que lo hace conveniente para servir comidas durante reuniones. Genial. Una distribución bien diseñada puede mejorar la fluidez de una casa, especialmente al recibir invitados. Por supuesto, la cocina tiene estufa y refrigerador esenciales para preparar comidas. Sí, tener esos electrodomésticos cerca ayuda a agilizar el proceso de cocinar, haciéndolo más agradable. Exactamente. Es genial tener todo a mano mientras cocinas, lo que crea un espacio de trabajo eficiente.
Estoy de acuerdo. Y un diseño abierto puede fomentar la interacción entre el cocinero y los comensales, lo que mejora el ambiente. Por supuesto, hace que la experiencia gastronómica sea más comunitaria y acogedora para todos los participantes. Claro, me encantan las casas que priorizan la funcionalidad sin perder un ambiente cálido y acogedor. Exactamente. Un espacio bien pensado puede transformar cocinar y comer en una experiencia placentera. Lección 27. Platos vegetarianos. Quiero probar algunos platos vegetarianos nuevos. ¿Alguna sugerencia? Por supuesto, uno de mis favoritos es un salteado de verduras con una mezcla de verduras coloridas y una salsa deliciosa. ¡Qué rico! Los salteados son muy versátiles y se pueden personalizar según la temporada. Sí, puedes añadir tofu o garbanzos para obtener proteínas, convirtiéndolo en una comida completa. Genial idea. Me encanta cómo los platos vegetarianos pueden ser nutritivos y saciantes. Exactamente. Otra opción podría ser una sopa de lentejas. Es reconfortante y está llena de sabor. Perfecto para los días fríos. Las lentejas son una excelente fuente de proteínas y fibra. Sin duda. Y no te olvides de los pimientos rellenos. Siempre triunfan y quedan preciosos en el plato. ¡Wow! Me da hambre solo de pensarlo. Planifiquemos un día de cocina para probar estas recetas juntos. Lección 28. Discurso político. El discurso de Lord Kennedy en la convención del Partido Demócrata de 1980 fue bastante impactante y memorable. Por supuesto, sus palabras resonaron en muchas personas, enfatizando la esperanza y la unidad en tiempos difíciles. Exactamente. Habló con pasión sobre la necesidad del progreso y la justicia social, algo que sigue vigente hoy en día. Sí, es interesante cómo los discursos políticos pueden inspirar el cambio y motivar a los ciudadanos a participar más activamente. Sin duda, la capacidad de Kennedy para conectar con el público a través de sus historias personales dejó una huella imborrable. Claro que sí, son esas conexiones emocionales las que pueden impulsar el apoyo a causas importantes. Estoy totalmente de acuerdo. Su discurso es un recordatorio del poder de la retórica para moldear la opinión pública y las políticas. Por supuesto, nos anima a escuchar a nuestros líderes y exigirles que cumplan sus promesas. Bien dicho, discursos como este pueden despertar la pasión e impulsar la acción colectiva hacia un futuro mejor. Lección 29. Hábitos positivos. Eso es lo que haría si pudiera volver atrás en mi vida. De hecho, creo que voy a convertirlo en un hábito a partir de ahora. Suena como un propósito maravilloso. Establecer hábitos positivos puede transformar nuestras vidas. Exactamente. Nunca es tarde para empezar a hacer cambios que te lleven al crecimiento y la plenitud personal. Sí, las acciones pequeñas y constantes pueden generar impulso con el tiempo y generar mejoras significativas. Por supuesto, me he dado cuenta de que centrarme en un hábito a la vez facilita mantenerlo. ¡Qué enfoque tan inteligente! Que permite integrar el cambio por completo en tu rutina sin sentirte abrumado. Estoy de acuerdo. Además, celebrar las pequeñas victorias a lo largo del camino puede mantener la motivación alta.
Claro, es importante reconocer el progreso, por pequeño que sea, ya que nos anima a seguir adelante. Bien dicho, apoyémonos mutuamente para desarrollar estos hábitos positivos y compartamos nuestras experiencias en el proceso. Lección 30. Compra de sombreros. Sí, vi algunos sombreros geniales en una tienda cercana, tienen una gran selección que realmente me llamó la atención. Suena genial. Los sombreros pueden ser una forma divertida de expresar tu estilo personal y darle un toque especial a un atuendo. Por supuesto, me encanta cómo un sombrero puede cambiar por completo la atmósfera de lo que llevas puesto. Sí, ya sea una gorra informal o un elegante sombrero de ala ancha, hay algo para cada ocasión. Exacto, creo que me compraré uno para el verano para protegerme del sol y estar a la moda. ¡Qué buena idea! Además, un buen sombrero puede protegerte la cara de los dañinos rayos UV. Por supuesto, es práctico y elegante a la vez, lo cual siempre es un acierto. Claro, vamos a echar un vistazo a esa tienda juntos. Me encantaría ver los sombreros de los que hablas. Suena bien, comprar sombreros podría ser una aventura divertida y podríamos descubrir algunos hallazgos únicos.